La católica. Ahora, la católica. Pero no hay que hacer un hincapié, ¿no? Porque a inicios del siglo XX, cuando yo hablo de inicios del siglo XX, ¿de qué años estoy hablando, hijos? Inicios del siglo XX. 1900. Sin miedo, mi amor. 1910, 1920, 1930, ¿no? Inicios del siglo XX. 1900. Ajá. Ya, se dice que a inicios del siglo XX, ¿no? El crecimiento de prosélitos católicos ya no iba a la velocidad de anteriores siglos. A ver si me entienden. Necesito que todos pongan atención a lo que estoy diciendo, ¿no? Si bien es cierto, antes del siglo XX, los fanáticos, los seguidores de la Iglesia Católica crecían a la velocidad multiplicativa, es decir, se multiplicaban, ¿ok? En proporción geométrica, o sea, ni siquiera aritmética, sino en proporción geométrica. Ustedes saben que la proporción geométrica es cuando yo no voy aumentando, multiplicando. Entonces, crecía desmesuradamente. Pero a partir del siglo XX, chicos, la situación ha ido cambiando. La Iglesia Católica, o mejor dicho, la práctica católica, sigue siendo la principal práctica del mundo, sí, sigue siendo, pero la velocidad de crecimiento de fanáticos o seguidores va en desmedro. Cada vez son menos los seguidores del catolicismo. Ahora, recordemos también algo que ustedes ya saben, que la Iglesia Católica se dividió, ¿se acuerdan? La Iglesia Católica se dividió, porque dentro de la Iglesia Católica hubieron personajes que no estaban de acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan cuándo se dividió la Iglesia Católica? ¿Se acuerdan de las indulgencias que se vendían? ¿No? El Papa empieza a vender, ¿no? En Roma, en toda Europa, el Papa empieza a vender el perdón, ¿no? No entras a clases, ya 5 monedas de oro tienes que pagar para perdonarte ese pecado. Y hubo un personaje llamado Lutero que dijo, ¿qué cosa? ¿Que están vendiendo los perdones? No. Entonces Lutero se abrió y dijo, yo soy cristiano, pero yo no voy a creer en la Iglesia Católica. Voy a ser un cristiano, ¿no? Luterano. Y abrió la Iglesia Luterana. ¿Ya? Y así también se abrió la Iglesia Evangélica. Los evangélicos también dijeron, yo soy cristiano, pero yo no creo más en la Iglesia Católica. Voy a abrir la Iglesia Evangélica. Cristiano evangélico, cristiano luterano, ¿no? Y existen otros. Entonces, a todas aquellas otras iglesias que creen en Cristo, Patrick, ¿ya? Pero que no son católicos, ¿ya? Se les llamó o se les ha llamado, a ver, ¿cómo creen que se les ha llamado? La Iglesia Católica les ha puesto un nombre. Recuerden que la Iglesia Católica fue poderosa por siglos. La Iglesia Católica ha tenido el poder, ha gobernado al lado de reyes, al lado de los señores feudales, al lado de los monarcas europeos. ¿Quién estaba? La Iglesia Católica. Entonces la Iglesia ha tenido poder. En el Imperio Romano, el Imperio Romano le dio poder a la Iglesia Católica. Oficializó la Iglesia en el siglo III, el catolicismo, cristianismo. Entonces, la Iglesia Católica tiene una historia de poder, tiene una historia de dominio, tiene una historia de gobierno, tiene una historia de presencia en cuestiones políticas, tiene una historia de persuasión social, vamos a decirlo así. Porque el señor cruzado ya bajaba con su caballo, ¿no?, al campo y les decía a los campesinos, ¿quieres que te proteja la cruz de Jesucristo?
Aquí tengo el Papa a mi lado, o aquí tengo a un funcionario de la iglesia. Ya, trabájame todas las tierras. Todas las tierras me las trabajas porque si no, no vas a tener el perdón de Dios. Entonces, la iglesia, por siglos, hijos, por siglos, especialmente en el continente europeo y luego alrededor del mundo, ha tenido presencia y una imagen de poder, de persuasión, no sé cómo lo quieran llamar ustedes, de dominio. ¿Ya? Ahora, la Iglesia Católica, que es la poderosa en el mundo, le puso un nombre a todos los demás que no estaban con ella. Los agrupó, los puso en una bolsita y les puso un nombre. ¿Qué nombre crees que les pusieron a esos grupos religiosos que son cristianos, pero que no están de acuerdo, están en contra de las prácticas católicas? ¿Qué nombre le pondrían ustedes? A ver, Marcelo, si tú fueras el Papa, ¿no? Y tu grupo empieza a abrirse, a hacer otros grupos y empiezan a protestar contra ti. Entonces tú les pones un adjetivo. ¿Qué adjetivo les pondrías? Si empiezan a protestar en contra tuya y de tus prácticas. ¿Me están difamando o algo así? Difamadores, ya, puede ser. Otro nombre, Patrick, ¿qué nombre le pondrías tú? Difamadores, ya, Marcelo. Supongamos que están protestando en contra tuya, no están de acuerdo a tus prácticas. Se han salido de tu grupo y ya han creado nuevos grupos. Ya. En una sola palabra, ¿qué adjetivo les pondrías a todos aquellos que han formado nuevos grupos y que están yendo en contra tuya, porque no están de acuerdo contigo? Los cristianos. Ya, son cristianos, pero tú también eres cristiano. Los católicos también somos cristianos, ojo. Todos los que creemos en Cristo somos cristianos, todos. Ahora, lo que cambió fue la iglesia, ¿no? La iglesia católica tuvo problemas, entonces se salieron de la iglesia católica y crearon otras iglesias, la evangélica, la anglicana, la luterana, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los católicos les han puesto un nombre a todos aquellos que se salieron de la iglesia católica y que protestaron contra ellos, contra los católicos. ¿Qué nombre crees que les pusieron? Marcelo dice que le pusieron difamadores. Ya, ¿tú qué nombre crees que les pusieron? ¿O qué nombre le pondrías tú si protestan contra ti? Protestan contra tus prácticas, no están de acuerdo a tus prácticas. Así, en una sola palabra. ¿Qué nombre le pondría? Ellos son los... ¿Ateos? No, no son ateos, porque ellos creen en Cristo, mi amor. El ateo es el que no cree. Ojo, el ateo es el que no cree. Ya, estamos hablando de... Los evangelistas están en este grupo, pero yo estoy preguntando por el nombre que le pusieron a todos, a los evangelistas, a los luteranos, a los anglicanos, a todos los que no eran católicos. Los católicos, ¿saben qué nombre les pusieron? Protestantes, ¿no? Entonces dice, la iglesia protestante. Entonces, cuando ustedes en algún momento, chicos, que ya van a salir del colegio, de repente agarren un periódico, o de repente escuchen alguna noticia, o de repente lean algo en una noticia virtual, y escuchen, la iglesia protestante, ¿de quién está hablando? De todas aquellas iglesias contrarias a la católica, ¿ya? Aquellas que se dividieron, que se separaron de la católica. Ellos son los protestantes, ¿ok? Ahora sí, vamos a escuchar el video, ya, con mucha atención. Todo se basa en esto. Luego les voy a pedir, voy a insistir, ¿sí? Les agradezco yo a Sebastián y a Marcelo, ¿no? Que siguen en pie de presentar tareas. Si siguen así, muy posible que pasen bien su término de año, ¿ok? Pero si se descuidan en una, vuelven a retroceder a la probabilidad que yo ya mencioné y sigo mencionándoles sin ningún temor y con toda la franqueza del mundo, ¿no? Si ustedes siguen descuidándose como están descuidándose de sus trabajos, de su participación, de su desarrollo académico, es muy posible que se queden en verano, ¿no? Es muy probable que se queden en verano, ¿ya? Y va a ser muy aburrido, pero
¿no? Bueno, entonces, dentro de este desarrollo, ¿no? De este tema, está el tener claro que la Iglesia Católica sigue siendo la principal práctica religiosa en el mundo. Sí, pero la velocidad en la cual hay adeptos ha disminuido. Y en realidad no es que se hayan vuelto todos evangélicos, o se hayan vuelto todos luteranos, o se hayan vuelto todos anglicanos, ¿no? Lo más preocupante, ¿saben cuál es, Macarena? La segunda práctica después de la católica es la evangélica, sí. Pero hoy en día, Macarena, sabrás tú que las personas no quieren ni ser ni católicos, ni evangelistas, ni luteranos, ni anglicanos, ni nada. De boca de jarro dicen, yo soy ateo. Entonces, ¿cuál es lo preocupante? Que los no creyentes están creciendo en Latinoamérica. Estamos viendo solamente el caso de Latinoamérica. ¿Y por qué Latinoamérica, Miss? Porque Latinoamérica, chicos, estuvo más de la mitad de católicos del mundo. ¿Pueden creer? Más de la mitad de católicos en el mundo eran latinoamericanos. Es decir, nuestro continente era el más católico del mundo. Pero ahora ya las cosas están cambiando. Así que vamos a ver el video. Por favor, apunten. Yo hago refuerzo, hablo. Si no me quedo muda, yo también, ¿ah? Me quedo muda y comienzo a mirarlos. Y pasamos todos los 40 minutos mirándolos. No, pues ahorro mi saliva, mi garganta, ahorro. Me voy a dormir ahorita. Sí, entonces, yo refuerzo las ideas porque justamente de eso se trata la tarea. Y es por cultura. ¿Qué les estoy dando yo? Marcelo, les estoy transmitiendo cultura, conocimientos, más nada. ¿Ya? No les estoy molestando, no estoy pasando el rato. Es algo que a ustedes en algún momento de su vida les va a servir. Entonces, lo único que quiero yo es que entiendan las ideas que se transmiten y que para que se queden en el cerebrito, hay neuronas trabajando en nuestro cerebrito, aunque algunos trabajan más que otros. Entonces, cuando tú haces un refuerzo en clase, hablando, mostrando un video, haciendo un ejemplo, etcétera, etcétera, la neurona como que clic, hace clic, salta, ¿no? Clic. Si cada vez que la mi Carlita dice, hace algo, abre sus ojos, la neurona también, tu neurona está recibiendo estímulos, hijos míos. Entonces, ¿de qué sirven esos estímulos? De que se queden grabado algo en el cerebro. Pero si tú no recibes estímulos, si estamos así como muertos, entonces las neuronas también se duermen. Y el cerebro se duerme y no sirve. El cerebro que se duerme es una carpeta más en el horno de clases. Ahora sí, me callo porque mucho hablo. Ya. Acá está. Ay. Los últimos datos de diversos estudios indican que, si bien hoy Latinoamérica es la región con más católicos en el mundo, está decreciendo a pasos agigantados. Observación número 1, aquel que desea apuntar lo hace, aquel que tiene buena memoria se lo guarda, aquel que quiere aprender también. No, primera observación de este tema es lo que ya les mencioné, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Los católicos en su mayoría se encuentran en Latinoamérica, pero la velocidad de seguidores ha ido, en vez de crecer, ha ido disminuyendo. Y a eso hay que ponerle atención. Sigo. Macarena, no te veo, eso es por ahí. Sí. Sigo. Y no se Video. trata de que los latinoamericanos se hayan vuelto menos religiosos. No pasa lo mismo que en el primer mundo, donde el enemigo es que la población ha dejado de creer en Dios. Las grandes masas latinoamericanas aún siguen creyendo en Dios y en lo sobrenatural. Los problemas son otros. Son las deficiencias de la Iglesia y de los sacerdotes en la región, que son aprovechadas por otras religiones y por devociones populares que surgen espontáneamente
para llenar el espacio que ha dejado vacío el catolicismo. Aquí hablaremos sobre cómo se está produciendo el descenso del catolicismo. Ahora, según el video, ¿no? Que es una investigación que se hace, ya, esto es producto de una investigación, ¿no? Se dice que la baja de seguidores católicos, ¿no? O la baja de creyentes en el mundo, especialmente en Latinoamérica en este caso, no se debe a que se hayan convertido en ateos, dice, ¿no? En este caso no, yo creo que sí, ya, porque yo tengo una investigación del INEI también, ¿no? El INEI, ustedes saben que el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, tiene sus centros de investigación por todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, el INEI, ¿no? Y ellos también han seguido, ¿no? Una serie de números, los cuales contrastan que sí está habiendo un crecimiento de no creyentes o ateos. Pero en este caso el video se va a basar en que la Iglesia Católica, al interior de ella, en su organización, en su presentación, en su doctrina social de la Iglesia, está teniendo fallas, no está llegando bien a la sociedad. Y por eso es que la sociedad prefiere irse a otros grupos religiosos. ¿Ya? Según el video, esa es la razón. Lo estoy enfatizando para que puedan ustedes ordenar sus ideas. Catolicismo en Latinoamérica y por qué está cayendo, con informaciones de estudios que hemos compilado. El texto de este video está en un artículo de nuestro sitio donde hay más información importante que no pudimos poner aquí. Y recuerda suscribirte a este canal haciendo clic en la campanita que dice todas, a nuestro canal alternativo para que no pierdas contacto con nosotros ante las cosas que están sucediendo, a la newsletter de Foros de la Virgen María y a nuestro canal de Telegram, donde verás materiales que no pueden circular por otras redes. Todos estos links los encontrarás en la descripción de este video. Ahora. Estás contando los segundos hasta que pueda saltar el anuncio, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si no tuvieras que volver a ver un anuncio? ¿Qué tal si tuvieras... Ahora, América Latina tiene más de 640 millones de católicos. Es el continente más católico con 48% de los católicos del mundo. Impresionante. Sin embargo, no nos podemos quedar solo con ese dato. Porque mientras en 1995 el 80% de su población era católica, en el 2018 ya bajó al 59%. Casi 20 puntos menos en 23 años. Un descenso enorme y vertiginoso. Y el caso de Brasil es una... Vamos a analizar esta situación, ¿no? Ahí se ve una diferencia desde que empezó la clase el día de hoy. Esa es una realidad de las cuales ustedes van a atestiguarla, van a confrontarla, porque ustedes son los que ahorita salen a esta sociedad. No se sabe si ustedes van a salir de Latinoamérica, van a continuar aquí, en su país. El futuro de ustedes, solamente ustedes los marcarán, ¿no? Pero se van a enfrentar a esta realidad, ¿no? El descenso del catolicismo, ¿no? En Latinoamérica es bastante marcado entre 1995 y miren, el 2018. Ni siquiera el 2022, ¿no? Porque se dice que con la cuestión de la pandemia, pues han habido más ha disminuido gente creyente, ¿no? Porque hay gente que ha perdido a sus familiares, cree que Dios los ha abandonado. Entonces ha habido mayor aumento de gente que no quiere seguir el catolicismo. Entonces, y aquí están las cifras, ¿no? Estas cifras no son inventadas, estos son producto de una investigación, ¿no? En el 95, el 80% de la población era católica. En Latinoamérica, estamos hablando de Latinoamérica, el 80%, o sea, casi toda Latinoamérica, le faltaba poquito para que todos seamos católicos. Pero ¿qué pasó? En los últimos años, 2018, no, bajó a un 59%. Todavía es importante la presencia de católicos en Latinoamérica, pero ha bajado bastante.
en el 2018 ya bajó al 59%, casi 20 puntos menos en 23 años. Un descenso enorme y vertiginoso. Y el caso de Brasil es una radiografía muy explícita. Es el país católico más grande del mundo, con 100 millones de católicos. En 1940, los católicos eran el 95% de la población brasileña, mientras que los protestantes eran un poco menos del 3%. Había 31 veces más católicos que protestantes. Pero en el 2020, ya menos de la mitad de la población era católica, mientras que los evangélicos habían crecido con la velocidad de un rayo. Otra realidad, ¿no? Que otra idea que está marcando el video, ¿no? Es que están disminuyendo los católicos, ¿no? Y solamente pone un ejemplo, ¿no? Dice el proverbio, Patrick, que para ejemplo, un botón. Dice el proverbio. Entonces, acá nos pone el ejemplo de Brasil. No está hablando todavía de Perú, no está hablando de Chile, no está hablando de Bolivia, Colombia, que son otros casos también, que donde se ve lo mismo. No, habla de Brasil, que es el país más grande en Latinoamérica y es el país más desarrollado. Es el tercer país más desarrollado y el primer país desarrollado en Latinoamérica. El primero, ¿no? Entonces, en Brasil, ¿qué es lo que está pasando? Que tenía una población casi en su totalidad católica y actualmente vemos que con las justas pasa un poquito más de la mitad de ser católicos y que los evangélicos han aumentado. Entonces, algo está pasando con la presencia de la Iglesia Católica en Latinoamérica y en el mundo entero. Definitivamente sí, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Y por más que la Iglesia Católica trata, Macarena, de inmiscuirse, de dar soluciones, de dar su doctrina social de la Iglesia, parece que a la población y a la humanidad entera como que ya decepcionó un poco la Iglesia Católica. Las proyecciones estadísticas muestran que para el 2030 habrá tanta cantidad de católicos como de protestantes en Brasil. Y no solo pasa en Brasil. En la mayoría de Latinoamérica, el catolicismo pierde fieles. ¿Y por qué es esto? Hay varios motivos, pero los podemos sintetizar en 3 grupos de causas. La mayor flexibilidad de los evangélicos para interpretar las necesidades de la población, el enfoque equivocado que adoptaron buena parte de los sacerdotes en la década de los 60 con la teología de la liberación, y la religiosidad impulsada actualmente desde el Vaticano, que no toma en cuenta las particularidades de Latinoamérica. Veamos cada uno de los grupos de causas. La mayor flexibilidad de los evangélicos para satisfacer las necesidades de los latinoamericanos se debe a su vez a 4 razones. Primero, los evangélicos son más flexibles pastoralmente. Pueden hacer templos cerca de la gente y sus necesidades. Y los pastores surgen de entre esa misma gente. En cambio, la Iglesia Católica depende de grandes templos, que llevan mucho tiempo para construirse. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando tú conoces a un grupo de gente evangélica, por ejemplo, ¿no? Vemos que ellos no dicen padre. ¿Cómo se le llama a la autoridad en su iglesia? ¿Saben cómo se les dice? Pastor, No les dicen creo. padre, pastor. Ajá. Y cuando tú conoces a su pastor tiene alguna indumentaria diferenciada. ¿Han conocido a algún pastor? No, no lo tiene. No lo tiene. En cambio, en la Iglesia Católica, cuando nosotros decimos el padre y un poquito más, ¿no? Tú tienes que rendirle cierto respeto al padre. Entonces, se dice que esta distancia, ¿no?, que hay entre las autoridades de la Iglesia Católica y la de la Iglesia Evangélica ha hecho que la gente como que se acerque más a la Iglesia Evangélica, ¿ya? Esta es la primera razón.
¿no? Y dos, los evangélicos empezaron a hacer una serie de eventos en las iglesias, cosas que en la iglesia católica no se veía, ¿no? Ese tipo de actividades donde se reúnen chicos, adolescentes y cantan, ¿no? Como que tú pasabas por la calle y tú escuchabas un canto y decías, no, no están haciendo bulla. Y volteas, era la iglesia evangélica, que estaba haciendo alguna actividad cantoral, ¿no? Cosa que en la iglesia católica no se veía. Entonces, como que se dice que la iglesia evangélica se acerca más a la comunidad, a los requerimientos, a las necesidades, a las características de las sociedades. ¿Ok? Vamos a continuar. Muy costosos de mantener. Y hay un déficit grande de sacerdotes. Es el continente con menos sacerdotes por cantidad de fieles. Segundo, las encuestas de opinión muestran que los evangélicos están más cerca de las multitudes de latinoamericanos que buscan salir de la pobreza, que quieren un ascenso social, mientras que esto no es un tema central católico. Los que desertan del catolicismo hacia los evangélicos dicen que estos se preocupan más de fenómenos de la vida diaria de los fieles. Tercero, los evangélicos sintonizan mejor con la tradición religiosamente conservadora del continente, la que solía tener la Iglesia Católica antes. Tienen posiciones mucho más conservadoras en cuanto al aborto y a temas de género, incluyendo el matrimonio igualitario, que los sacerdotes católicos. Y cuarto, el estilo de culto pentecostal está más adaptado. A ver, antes que no se nos vaya. No, hay un punto que es importante, ¿no? Si bien es cierto, se dice que la iglesia evangélica tiene menos distancia, ¿no?, que la iglesia católica, como que se acerca más, ¿no?, a la comunidad, pero a la vez, miren el otro punto, ¿no? Sus ideas siguen siendo radicales y conservadoras. Por ejemplo, no al aborto. Y en cambio, la Iglesia Católica, ¿qué está haciendo? Yo se los contaba la vez anterior, ¿no? La Iglesia Católica, ¿qué está haciendo? Inmiscuyéndose en las cosas políticas, en las cosas sociales, ¿no? Tratando de ver lo del Internet, las tecnologías. La Iglesia Católica actualmente ya está tratando de reunirse con todos los obispos del mundo, ¿ya?, para tratar cómo hacer de que la iglesia también se vea inmiscuido en la cibernética del mundo, porque eso es lo que está en boga. Pero a veces la iglesia católica como que pierde la orientación, ¿no? Y como que quiere ya bajar a mucho el nivel y dejar de lado las cuestiones que se deben de mantener, ¿no? Las cuestiones conservadoras, como permitir el aborto cuando es en caso de un abuso sexual. Entonces, y plantearlo de una manera práctica. Entonces, como que pierde la sensibilidad del tema, ¿no? O sea, quiere ya irse mucho al practicismo. Sin embargo, los evangelistas sostienen que todavía son temas muy sensibles como para que ir a lo práctico, ¿no? Aborta y ya, ¿no? Un ejemplo, ciudadano, un ejemplo. Entonces, hay diferencias entre la Iglesia Católica y la Iglesia evangélica, ¿no? Hay una realidad. ¿Cuál es la realidad que plantea el curso hoy, el tema hoy? Es que la Iglesia Católica está perdiendo creyentes, Macarena. Esa es la realidad. ¿Por qué está perdiendo creyentes? La Iglesia evangélica tiene menos distancia, se acerca más, ¿no? A la vez todavía utiliza temas muy delicados, ¿no? Vamos a ver. Vamos a retroceder un poquito. Ya. La que solía tener la Iglesia Católica antes. Tienen posiciones mucho más conservadoras en cuanto al aborto y a temas de género, incluyendo el matrimonio igualitario, que los sacerdotes católicos. Y cuarto, el estilo de culto pentecostal está más adaptado a una población de baja educación, porque es más emocional. Y una muestra de eso es que el grupo católico que crece más en la región es la Renovación Carismática Católica, que ya son más de un quinto de los católicos, y tienen un estilo parecido al pentecostalismo. Otro grupo de causas están relacionadas con la teología de la liberación, una corriente que nació en el propio continente en la década de 1960. A ver, ¿recuerdan al padre Gustavo en la época del senderismo?
No, yo les comenté que yo conocí al padre Gustavo, que es el líder de la teología y la liberación, y que la Iglesia Católica le prohibió al padre Gustavo, ¿no? Me parece que el padre Gustavo todavía sigue vivo, ya es de avanzada edad, un hombre muy inteligente, ¿no? Y lo mandó a una parroquia de acá del RIMAC, ¿no? Una parroquia acá olvidada, chiquita, para que la gente se olvide de su teología y la liberación. ¿Qué basaba la teología y la liberación en plena era de 1980, en plena década? Que la Iglesia tenía que intervenir para buscar la igualdad, que Dios, ¿no?, y los cristianos buscan la igualdad y la justicia. ¿Y cómo se busca la justicia? Cuando no hay ni ricos ni pobres. Entonces le dijeron al padre Gustavo, cállate la boca, ¿no? Tú estás llamando al comunismo, estás llamando al socialismo, ¿no? Estás llamando a que los guerrilleros tomen a los ricos y tomen sus empresas y los expropien. O sea, le dijeron al padre Gustavo que su teología de liberación de la igualdad de clases sociales no iba, y le prohibió al padre Gustavo continuar con la teología de liberación. Entonces, acá mencionan, miren, ve, ¿no? Dicen que la iglesia evangélica, ¿no?, como que está siguiendo la teología de liberación, ¿no? La igualdad, la justicia social, ¿no? No hay clases sociales. ¿Hasta qué punto esto es cierto y se puede practicar? No lo sé. Se construyó bajo el lema opción preferencial por los pobres, pero puso énfasis en la justicia social y en la rebelión de los pobres, al punto que varios sacerdotes se declararon marxistas cristianos y otros tantos se hicieron guerrilleros. Por eso se dice que mientras la Iglesia Católica optó por los pobres optaron por los pentecostales. En 1984, Juan Pablo II pidió a la Congregación para la Doctrina de la Fe que preparara un análisis sobre la teología de la liberación. Y este análisis expuso que la teología de la liberación tenía elementos de la lucha de clases y del marxismo violento. Y cuando los sandinistas marxistas llegaron al poder en Nicaragua, sacerdotes de la teología de la liberación trabajaron estrechamente con el gobierno pese a las objeciones de Juan Pablo II. Pero hay algo más inquietante, y es la utilización de la teología de la liberación como arma de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS. Ion Mihai Pacepa, un general de 3 estrellas de la policía secreta de la Rumania comunista, que desertó a los Estados Unidos en 1978, reveló que la teología de la liberación en Latinoamérica fue una intervención de la KGB. Suscitaron o apoyaron la corriente de la teología de la liberación en Latinoamérica para subvertir a sectores de dentro de la Iglesia y el clero, lo que incluyó la infiltración en los seminarios. Según Pacepa, la estrategia de los comunistas contra la Iglesia tenía 3 pilares. El primer pilar era una ofensiva propagandística, donde se operó una campaña de desprestigio principalmente contra Pío XII por ser fuertemente anticomunista. Y además contra... Acá paramos un ratito, ¿no? Porque es escribe el asunto. A ver, ¿por qué el catolicismo pierde? ¿No? El video presenta, está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la sexta razón, chicos. Presenta más de 6 razones por las cuales el catolicismo está perdiendo creyentes en Latinoamérica. Una de ellas es la presencia de la teología de liberación. Esta doctrina aparece en la iglesia en 1960, liderada por el padre Gustavo, acá en la ciudad de Lima. Él venía, me parece, de Ayacucho. Y ¿en qué se basa la teología de liberación? En que la iglesia debe promover la igualdad, la justicia social. Por lo tanto, no clases sociales. Pero se dice que muchos padres que practicaban la teología de liberación no se convirtieron en guerrilleros y en marxistas, ¿no? Y que utilizaron o motivaron la violencia para quitarle al rico y darle al pobre. Entonces, yo creo que cuestiones radicales están, creo que
siendo negativas, ¿no? Sea la iglesia evangélica o sea la iglesia católica, no pienso lo mismo, ¿no? Pero de alguna manera para explicarles por qué el catolicismo pierde un poco los adeptos, porque la gente pobre empieza a creer en la teología de la liberación, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí. Ojo, el video plantea 6 puntos, 6 razones por las cuales se están perdiendo creyentes del catolicismo en Latinoamérica, y esa es la tarea, ¿ok? Escribir las 6 razones que se han explicado en clase. ¿Ya, chicos? Ahora sí los dejo. Cuídense, nos vemos. Un abrazo, hagan la tarea, por favor. Se lo pido. Voy a ponerle velitas. Bye, bye. Tras hacer